Bueno, vamos entonces a primero agradecerles por acompañarnos el día de hoy en el espacio del grupo. Hoy entonces nos va a acompañar Sebastián, estudiante del grupo, quien ha desarrollado su trabajo de pregrado para aspirar pues a ya ser futuro físico, y hoy nos va a presentar una herramienta que él desarrolló a través de Python. Se llama Firebase, que es una herramienta para el análisis y obtención de parámetros físicos a partir, digamos, de medidas experimentales. Y su director me ha delegado, me ha encomendado de que cuide aquí a su pupilo, el profesor Juan Marcos, que nos encuentra acá con nosotros. Entonces, así como soy también su codirector, entonces hoy Sebastián nos va a presentar su trabajo de grado, que mañana pues también lo va a hacer en el simposio a las 11, entonces quedan todos invitados. Sebastián, te dejo entonces. Gracias. Esa fue la introducción, profe. Bueno, realmente este trabajo empieza, como el profesor lo mencionó, de joven investigador y termina culminando como trabajo de grado, entonces espero sea de su agrado. Vamos a empezar. Entonces, inicialmente, el profesor está en lo correcto. Yo realicé una herramienta en Python. Es un software fácil de instalar, que no requiere conocimiento de código para poder usar. Entonces, y sin embargo, tiene la posibilidad de ser modificado, que es la idea principal del trabajo, que quede como una herramienta a otros a mejorar a futuro. El outline básico de la presentación: primero las motivaciones, por qué razones estamos haciendo esto, cuáles eran las limitaciones técnicas del procesamiento estandarizado de curvas de histéresis, el proceso de fiteo, adicionalmente un poquito de marco teórico, un poquito de estado del arte, sobre todo las inspiraciones para el trabajo y sobre las cuales iteramos y las cuales, no sé si mejoramos, pero por lo menos hicimos algo, un poquito, un aporte distinto a lo que ya ofrece. Luego, metodología de cómo vamos a trabajar, cómo lo trabajamos y cómo llegamos a esos resultados finalmente. Y cerramos con las conclusiones sobre el trabajo hecho, un resumen corto y las perspectivas a futuro, para los que tal vez vienen después y tienen un interés en el ámbito computacional en el grupo, tengan que trabajar. Entonces, primero la importancia del análisis de curvas de histéresis y sobre todo los parámetros clave. Entonces, primero, performance. Uno siempre piensa en la tecnología de hoy en día como algo ya dado por hecho. Y uno piensa en las nuevas tecnologías, en los discos de estado sólido. Obviamente, viene a pensar uno de dónde vienen esas tecnologías, cuáles son los usos, cuáles son las características que hacen que esos materiales sean idóneos para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, los discos duros. Entonces estamos pensando en materiales con alta remanencia para evitar perder información, o pero no tan alta, sino y con campos coercitivos tan pequeños para evitar tener que gastar una cantidad de energía absurda tratando de sobreescribir información. A su vez, consistencia. Cuando uno obviamente crean materiales en los laboratorios y se crean nuevos compuestos o se introduce alguna tierra rara para ver cómo cambian esas características, la idea es que haya un proceso estandarizado y seguido, ¿cierto? Que uno pueda seguir siempre para replicación. Y finalmente, de propiedades, ya estamos hablando de, ok, utilizamos materiales que ya existen con sus propiedades para ciertas utilidades. Y si podemos pensar en la fabricación de nuevos materiales que nos sirvan mejores para utilidades que queremos nosotros, y no hacer solamente lo que ya tenemos, sino cosas nuevas para progresar. Las limitaciones que existen en este momento para el procesamiento de curvas de histéresis realmente son 4. Primero, no hay o por lo menos lo que investigamos, no existe un proceso estándar de preprocesamiento. Es mucho, saco el punto A del BCM, me siento a trabajar, lo subo en mi notebook de Python, de Colab, y empiezo a sacar datos, a limpiar, tal vez aquí hay un outlier que no me interesa. Entonces, pues eso lleva a que, dependiendo del criterio de cada persona, tal vez el procesamiento no sea de la misma forma. Adicionalmente, hay herramientas, como una de las que vamos a hablar más adelante, que se llama GitLab, pero esas herramientas están metidas detrás de costos de licencia. Entonces, está generado MATLAB, por ejemplo, que si usted no tiene la licencia, muy fuerte.
O, por ejemplo, algo que mucha gente del grupo hace es, vamos a sacar los datos, los procesamos en Python y luego nos tenemos que llevar esos datos a Origin Lab a meter una función custom que nos sirva, que tal vez no somos muy buenos en Python, en otra cosa, Origin Lab nos hace eso, pero entonces brincar de datos limpios a preprocesamiento en Python para sacar un Excel, para montárselo a Origin Lab. Entonces es andar de brincar de programa en programa y no se tiene un seguimiento del proceso y como metadata que diga, hey, esta data original era de esta forma, se utilizaron estas correcciones, entonces eso es como maluquito. Algoritmos bajos, Origin Lab, quién sabe cómo hace el fit, ¿cierto? Podemos estar hablando de que hay funciones de Origin Lab, seguro hace iteraciones, pero nunca sabe si esos coeficientes en esas iteraciones son positivos, si son negativos, si hay una relevancia física detrás del proceso matemático. Entonces, es otra cosa. Y pues del workflow que estamos hablando de, hay que brincar de una máquina a un programa, a descargar a otro programa, y luego le da la fórmula y el ajuste, pero no lo puede tal vez editar dentro de Origin Lab. No me gusta este dato. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas. Entonces, ¿cuál es la solución? Creamos un software de libre uso, está en GitHub, perfectamente modificable, tiene su licencia, su README completo, guía de instalación, que es free open source, los algoritmos están todos en internet, el código está completamente documentado, está separado, está organizado en 7 módulos, entonces si uno quiere modificar alguna parte específica del software, se puede ir directamente allá, tiene la guía, por si alguien no quiere lidiar con nada del código, simplemente subo, corrijo, corro, fiteo, y te devuelve un reporte. PDF con la imagen del fiteo, de la metadata de la sample, la masa, el volumen, qué correcciones fueron realizadas, el proceso de fiteo cuál se realizó, si los ajustes fueron buenos o fueron malos. Y la herramienta que nos gusta más, o de lo que yo me honro tal vez de haber hecho, es el proceso de custom fitting, que ya hay herramientas que existen, este es gratis, pero además nos permite como que meterlo todo en un solo paquete, evitar andar habiendo 80.000 software para poder correr. Entonces, brevemente, obviamente, ya aquí todos sabemos lo que es un proceso de histéresis y la magnetización como una medida macroscópica de un sistema. Pero entonces, idóneamente, uno define la magnetización como una suma de momentos magnéticos y la divide sobre el volumen. Y ya. Eso, obviamente, esto es mucho más complicado. Hay relaciones con el campo, a veces con tensores, en opciones lineal. Pero lo importante es que la curva de histéresis, a diferencia de muchos otros procesos físicos, tiene como un efecto memoria. Entonces, eso es lo que permite la bifurcación de la curva de histéresis que no se vaya por un solo camino. Y eso obviamente tiene ciertas utilidades. Por ejemplo, el hecho de que apenas le pongas un campo, el material no se ajuste y cambie su magnetización. Pues obviamente tiene usos para cuando uno remueve el campo y quiere guardar información. Podemos pensar en los materiales como hechos de pequeños grupos, a los cuales llamamos dominios. Y esos dominios cambiarán cuando se le aplique un campo magnético. Esos dominios cambian por medio de domain wall motion, ¿cierto? Pero también existen las rotaciones y a veces hay anisotropías dentro del propio material o defectos que ponen ejes fáciles, ejes difíciles. Entonces ya estamos hablando de las propiedades de un material en ciertos ángulos, por ejemplo. Entonces, las 3 características más importantes: magnetización de saturación, magnetización remanente y campo coercitivo. Realmente, cuando estamos hablando de samples, en algunas ocasiones tenemos problemas porque tal vez los campos tienen que ser muy altos para muestras muy altas. Entonces, ya se toma una process duration method, se hace un ajuste a los campos altos para sacar información. La remanencia, obviamente estamos hablando del efecto en memoria, estamos hablando de qué información retiene el material, cómo quedan los dominios organizados en ausencia del campo. Y por último, el campo coercitivo, que estamos hablando de qué tanto campo le tengo que meter yo a la muestra para voltear, para seleccionar información. Entonces, esta es la herramienta de la que les estaba hablando, crear MATLAB. ¿Cierto? La herramienta es muy técnica. Tiene un montón de información sobre estimados estadísticos, sobre procesos de fiteo, y realmente eso creo que no le interesa a la mayoría. Ya es algo que se puede ahondar porque dentro de lo que hace el trabajo están las opciones para meterle ahí, están los espacios abiertos para meter ese tipo de cosas, pero ese no fue el enfoque de nosotros, sino el enfoque fue, hagámoslo simple, que funcione y que tengamos la posibilidad de probar nuevas funciones. Entonces, eso tiene herramientas de procesamiento, de composición de las curvas de histéresis, que es algo de lo que vamos a hablar, y análisis estadístico.
pero tiene limitaciones. Licenciado, ¿verdad? Y el problema de las limitaciones en el proceso de fiteo. Las motivaciones, el costo, hay que pagar un precio, solamente correr y descargarlo de GitHub. Y esta es la barra más importante, que es el procesamiento en base a la simetría asumida de las redes tests. De eso vamos a ver más adelante. La solución, ya la hablamos un poquito, free open source, con algoritmos completamente abiertos al público, modular, con Git y validado con muestras del grupo. Entonces, metodología, implementación y resultados. Realmente este es el pipeline más o menos, un puff como de más o menos cómo funciona el software. Primero, preprocesamiento y recibida de data. Luego, de construcción de composición de la curva de histéresis en curvas más simples. Luego, 3 correcciones. Puede uno elegir la que no quiera, realmente, por shift del centro, drift, que generalmente es para errores repartidos en todo el proceso de medida, y corrección de esto, ¿cierto? Para muestras como con bases diamagnéticas, paramagnéticas, que tienen una parte lineal. Después, fitting y estimación de parámetros. Y por último, export de data y visualización del trabajo. Bueno, primero, el primer módulo, readdata.py, lo primero que hace es, uno le pone un input al Git, puede ser el .dat que viene del BSM, perfectamente, él es capaz de leer metadata, lee la masa, lee el volumen, lee el nombre del sample, y un CSV, por si alguien ya hizo un preprocesamiento, alguna muestra vieja, tiene un Excel por ahí, tú lo metes, siempre y cuando la columna se llame Magnetic Field y Moment, así con eso, debería funcionar perfectamente, lo hemos probado antes y funciona. Interpolación de ramas. Entonces, obviamente, cuando uno separa la curva de histéresis en el branch superior e inferior, a veces esos branches no tienen un número de medidas. Y eso resulta ser problemático para pasos más adelante en el preprocesamiento, porque existen medidas cuantitativas, no solamente cualitativas, que miden qué tan lejos de la simetría estamos. Entonces, es ideal primero cuando el programa automáticamente lee el tamaño de los branches y interpola el branch más corto al número de campo del de arriba, pues de la branch más larga. Hay 2 métodos de diferencia para romper la curva de histéresis en las curvas, en las branches, en las ramas. El de diferencia, que simplemente toma un dato y el siguiente, y dependiendo de si el dato está subiendo o bajando, la diferencia, obviamente estamos hablando de si es la rama superior o la rama inferior, o el método cero, que busca el mínimo y corto. Mucho más sencillo. Ahora, eso es importante porque existen muestras que desafortunadamente son tan sensibles en campos pequeños que a veces las ramas se cruzan. Entonces, cuando se cruzan esas ramas, el software puede detectar que hay una diferencia y es capaz de poner datos de una rama en la otra. Entonces, por eso está el método cero, que directamente lo hace por cronología y lo parte en una parte. Y ya. El software normaliza automáticamente. Le podemos meter volumen, le podemos meter masa, podemos cambiar las unidades de todo, campo, momento, volumen y masa. Simplemente ponemos, bueno, no se ve claramente, pero ahorita tenemos un ensayo. Se pone el origen de unidad y a cuál se quiere transformar, el software lo hace automáticamente. Adicionalmente, en la documentación del código existe una parte específicamente para agregar más unidades si es necesario. Listo. El segundo método se llama el método de Auxiliary Curves. Entonces, von Dovene, que en su paper de 1996, propone una descomposición de la curva de histéresis en dos curvas con una simetría definida. Entonces, parte de la curva a partir de la define a partir de las ramas en un MIH y un MRH. El IH es la inducida, el RH es la permanente. Entonces, la magnetización bajo la aplicación de campo y fuera de la aplicación de campo. Una par, una sin par, allá están. Y bajo esa simetría de esas curvas es que se realiza el preprocesamiento. Y la reconstrucción de las curvas originales simplemente es suma o resta. Y ya. Entonces, el primer módulo para correcciones es el center shift. El center shift básicamente radica en lo siguiente. Como hay una simetría asumida de la curva de histéresis,
Entonces, cuando uno invierte la rama inferior a través del centro, debería quedar una réplica de la rama superior. Esto obviamente es inconveniente cuando estamos hablando de muestras con cosas como exchange bias o una simetría inherente del material. De eso hablaremos más adelante. Cuando nosotros invertimos la rama inferior por el centro, vamos a hacer un pequeño offset en el campo y luego ver cuál es la nueva relación de R cuadrado entre la rama inferior invertida y la rama superior, que debería ser una línea recta, porque son idénticas. Entonces, a través de esa maximización, se daría ese pequeño offset hasta que se encuentra el valor idóneo. Es una variación pequeña, realmente se explora desde el centro del sample 5% del campo máximo. Eso se puede modificar en el source code, no hay problema, pero creemos que si estamos hablando de corrimientos tan altos, ya hay problemas más grandes que un simple movimiento de la rama. Y luego después de eso se hace una interpolación a un campo matemáticamente definido que es representativo de la muestra. De eso podemos hablar más adelante si tienen preguntas, no lo voy a exponer acá porque pues, en realidad solamente es un proceso matemático. Y lo que se permite es, ahora que ya tenemos las dos branches con el mismo número de entradas, queremos igualar los campos. ¿Por qué? Porque existe esta medida, la curva de error, que cuantifica físicamente, pues literal es un número para cada punto del campo donde se nota la desviación de simetría, que es una medida introducida en el paper de Jackson y Solheim de 2010. Simplemente se usa tiqueando el box center shift, hay un icono de información y no se puede poner por ahí y le dice más o menos lo que funciona. El drift correction, ya estamos hablando de pequeños shifts en la muestra, estamos hablando de procesos que tienen una influencia sobre la medida de la muestra alrededor del tiempo de toma de muestra. Entonces estamos hablando de, por ejemplo, porque si lo hacemos en el grupo, si se pone una muestra medida en el BCM y luego se pone una temperatura después, el sistema obviamente sube la temperatura y empieza a tomar una nueva medida, pero a veces tal vez el sample no alcanza a normalizar la temperatura durante el proceso, y entonces de inicio a final de medidas hay thermal drift, y eso generalmente resulta en que las curvas no se cierran al final, y esto es lo que apuntamos a corregir. Entonces, las curvas originales, en este caso la azul y roja, son modificadas por este, bueno, no sé muy bien, pues como cian y naranja, que efectivamente se cierran allá arriba. Las correcciones están hechas basadas en los criterios de von Doronek, Jackson y Solheim y el proceso de GitLab que está disponible en GitLab. Entonces, el código es libre para ver y ahí nos pasamos. Existen dos métodos principales para la corrección de drift. Entonces, está el manual, que eso despliega un drop-down y uno puede elegir entre simétrico, positivo, superior. Son tres tipos de correcciones. O la corrección automática. Podemos hablar de esto después si quieren, pero la corrección automática es la que voy a explicar ahora mismo. Entonces, la corrección automática no debe usarse con ojos cerrados. Esto obviamente todo está a discreción del usuario y obviamente el programa no le va a hacer todo el proceso de pensamiento y pensar, hey, tal vez el sample por aquí tiene algunos problemas, a lo mejor me gustaría tratar con esto de cierta forma. Entonces ya cuando uno está hablando de eso, tiene que irse a la documentación a ver más o menos cómo funcionan estas correcciones. Pero para un proceso simple, simplemente utilizamos el closure error y el drift ratio. Primero, el closure error mide el error al cerrar, simple y sencillo. Y a partir de ahí, si el error es mayor del 5% de la magnificación máxima de la muestra, entonces se toma la corrección simétrica. Y si es menor, se va a calcular el drift ratio, que es simplemente una medida que nos habla de la distribución de drift alrededor del sample. Si el drift ocurre, vemos esta relación cercana a 1, significa que realmente el proceso de drift afecta de igual manera a campos pequeños y a campos altos. Entonces es una distribución, es distribuida uniformemente a través de la muestra. En este caso, nos vamos por la corrección simétrica. Caso distinto, que es diferente, significa que hay un peso en algunas de las partes del sistema, entonces vamos con la corrección positiva. Entonces, el último método de corrección, el de slope, que es el más simple realmente, simplemente se encarga de remover contribuciones paramagnéticas y offsets instrumentales que tal vez sean de manera lineal. Pues, por ejemplo, cuando se aplica esta corrección con el checkbox, se puede ver aquí que la muestra original queda recta como si fuera una curva de historia normal sin la contribución lineal.
Y cuando se quita eso, ya podemos hablar de tal vez sacar una medida de la magnetización de saturación que sea adecuada. Entonces, el procedimiento está como sigue. Primero, filtramos la magnetización a campos altos, 70% del campo máximo, y vamos a filtrar a esta función de process saturation que la propone Jackson y Solheim en 2010. Primero, nos aseguramos de que el parámetro alfa sea negativo, porque si no estamos teniendo aportes no físicamente significativos al proceso. Adicionalmente, el parámetro beta del aporte no lineal, en este caso usamos -2. En ISLAB inicialmente se propone en la documentación trabajar entre -1 y -2, pero lo dejamos quieto, por simplicidad. Es más, en el ISLAB esa es una de las medidas estadísticas que te proporciona el software, pero que si tú no has visto eso, no tienes ni idea de qué significa el ser beta -2, solo lo dejamos fijo. Finalmente extraemos KIE y la magnetización de saturación, quitamos solamente la contribución lineal. La razón por la cual no quitamos la contribución no lineal de todo el sample es porque generalmente sí solamente afecta en campos altos. Y toda la documentación que vimos del trabajo y las referencias solamente trabajan con la corrección lineal del sample. Finalmente, la parte más importante, que es el proceso de fiteo y el proceso de estimación de parámetros. Entonces, una de las ventajas de haber recompuesto la curva de histeresis en una curva par y en una curva impar realmente es el hecho de que el proceso de fiteo es mucho más sencillo. Estoy seguro que ya todo el mundo ha iniciado con funciones de fiteo para curvas de histeresis y son una cosa de dolor de cabeza, sobre todo porque a veces fitean bien MR y HC y la MS por ninguna parte, o pues a veces, o sea, yo he tenido pesadillas con eso cuando estaba trabajando. Entonces, cuando ya estamos trabajando con dos curvas con una simetría sencilla y una forma fácil, ya estamos hablando de funciones de fiteo mucho más simples, que podemos interpretar físicamente incluso. Existen 4 métodos de fiteo: single, multi, dual y custom. Entonces, el modo single lo que hace es, basado en Jackson y Solheim, ellos proponen unas funciones base basadas en las funciones logísticas. Entonces, primero se propone una concatenación para la curva impar y otra concatenación para la curva par. Esas son las funciones. Entonces, en el método single utilizamos solamente una función para aproximar, para hacer el proceso de fiteo. Obviamente eso tiene mucha más interpretabilidad física. Uno ya puede hablar de, bueno, porque esta mejor que esta. Estamos hablando que una tangente hiperbólica es mucho más steep en los campos cercanos a cero, pero tal vez la logística en par nos da un poquito más de resolución cerca a cuando hay cambios, tal vez un pequeño bump y que la línea no es recta. Y el proceso de fiteo obviamente es automático. Entonces el problema aquí era cómo hago para que mi proceso de fiteo sirva para cualquier muestra que me den a mí. ¿Cómo puedo asegurar que va a converger el método de fiteo? Entonces simplemente tomando los valores más representativos de la muestra, por ejemplo en este caso los valores más altos para, por ejemplo, la magnetización de saturación y el stiffness en campos cercanos a cero, que estamos hablando del empinamiento de la curva. El método multi es distinto. Coge esas bases, hace el proceso de estimación de parámetros iniciales y luego las varía. Entonces genera una familia de funciones pares e impares, ¿sí?, para el proceso de fiteo. Hay, por ejemplo, que las double logistics son mucho más empinadas que la tangente hiperbólica, que la secante hiperbólica cuadrada mucho más abierta, que la double logistic par da definición en campos cercanos a cero. Entonces, eso es un proceso de coeficientes por non-negative least squares para evitar tener contribuciones tal vez con interpretabilidad física un poco dudosa, porque estamos hablando de, por ejemplo, en el caso de las curvas pares, ¿qué sentido tiene entonces que esa curva sea hacia abajo? Y eso solamente sucede cuando hay cruce de ramas. Entonces, uno de los problemas que tuvimos que abordar con este método fue poner como una curita de emergencia para cómo trabajamos con muestras que tienen cruce de ramas. En este caso, existe un espejo de las funciones bases par logísticas allá abajo para lidiar con eso. Pero realmente eso, la interpretación física de eso
no está del todo clara. Es solamente para poder lidiar con ese tipo de muestras. Entonces, este método sacrifica esa interpretabilidad, ya no estamos hablando de una sola función, para algunos parámetros con nombre particular, no estamos hablando del MS, del HC escrito en la fórmula, sino de, hey, tenemos 40 y punta de funciones, vamos a hacer un proceso de pesos. Parecido a una serie de Fourier. Yo puedo dejar la manera más simple. Y calculamos el proceso de ajuste por raíz cuadrado, pero ajustado, que penaliza overfitting y tiene en cuenta el número de entradas de datos y el número de parámetros, que es el número de funciones a trabajar. Luego, adicionalmente, la función de Duhalde, que la introducen en el paper Reference of Unitary Magnetism de Duhalde, ¿cierto? Y he implementado muchos trabajos, ya he visto que aquí lo trabajan mucho, pues por respuesta especial del profesor Oscar y el profesor Juan Marcos, entonces esa es otra de las funciones que se pueden utilizar, estas sí tienen todos los términos usuales de un proceso de fiteo. Y afortunadamente, bueno, tal vez desde otro approach, esta función ya no hace fiteo a través de las funciones auxiliares de MIH y MRH, sino directamente sobre las curvas, upper y branch, sobre upper y lower branch. Entonces, si uno tal vez está preocupado sobre lo que significa el MIH, MRH, no se siente cómodo, siempre puede usar el método Duhalde. Y finalmente, el método de custom. Entonces, estos primeros 4 campos en la guía, ya lo veremos, le permiten al usuario introducir funciones en Python para la curva superior e inferior de manera distinta y obviamente tiene que proporcionar el guess inicial, porque ya no podemos hacerlo para cualquier función, ya no es tan sencillo. La entrada de funciones, formato lambda de Python, normal, simplemente la función, en este caso el campo H y los parámetros hacer fiteo. Afortunadamente esto ya es cuestión de que si uno no maneja Python se lo pide a ChatGPT. Hey, por favor, hazme el favor, pásame esto en formato lambda para Python usando NumPy y eso enseguida se lo produce a uno. Y esto permite, como dije anteriormente, que el propio usuario sea capaz de meter los datos, procesarlos, limpiarlos, hacer las correcciones, hacer procesos de fiteo y probar funciones de fiteo. Porque hey, no me gusta esta, quiero probar esta otra, en vez de andar brincando, por ejemplo, a origin Lambda. Y para estimación de parámetros, simplemente la saturación es, si utilizamos el proceso de slope correction, entonces nos vamos directamente con el estimado que se produce. Y si no, el min de la orientación de campo alto. Y en el RHC tomamos un approach por cubic spline, porque, no sé, siento que el proceso general es que tenemos una línea entre los dos puntos más cercanos al cruce de los ejes y ya. Entonces, esto obviamente tiene un poquito más de respaldo matemático, tiene un poquito de información acerca de los datos previos a esos. Y para el Duhalde Custom, ya obviamente bota directamente los parámetros que uno le introduce, en vez de MS, HC y MR como los encontramos nosotros. Esta es la guía completa. Está armada con PyQt5, entonces es relativamente fácil de editar y agregar cosas nuevas. Centraliza todos los módulos en una sola cosa, un solo GUI, fácil de utilizar. Tiene dropdowns, checkboxes, tiene tooltips para información por si alguien no quiere adentrarse a leer el código completo o ponerse a leer el README. Tiene múltiples plots, el original, el de las curvas auxiliares y el de fiteo. Y provee una opción para exportar toda la información en un PDF y además un Excel con la data corregida. Un report más o menos de este estilo. Entonces, vemos en la primera página del PDF el ajuste de la curva, si tuviesen una normalización, está normalizado, el tipo de unidad que tenemos, las unidades originales del campo, a cuáles queremos ir, cuál es una unidad de masa, de volumen, nombre, correcciones aplicadas, el proceso de fiteo. Entonces, para reproducibilidad, podemos devolverlo siempre y probar nuevas funciones para el nuevo procesamiento, sabiendo que no se nos va a olvidar por ahí que yo ya le apliqué esto, que no le apliqué aquello. Y conclusiones y trabajo al futuro. Entonces, diseñamos aquí en Python, completamente libre de acceso, tiene estado del arte, trabajos relevantes específicamente en la parte computacional, que son estos 3. Tiene funcionalidad extendida, sobre todo con el proceso de fiteo múltiple y con el fiteo custom, y el reporte de resultados a través de contribuciones. Tenemos extracción directa de parámetros a través del método custom y el método Duhalde. El método custom nos permite pues modelar lo que queramos realmente,
sin andar brincando de software, open source, license free, accesible para gente que no programa a través de la GUI y tiene resultados reproducibles con metadata incluidos los reportes para facilitar reproducibilidad y documentación. Ahora, 3 consideraciones a futuro. Primero, como todo el preprocesamiento es basado sobre la asunción de simetría sobre la muestra, el software no está hecho para manejar muestras con una asimetría inherente. Si metemos un software en una muestra, como por ejemplo Exchange Bias, eso le va a destruir la muestra. No lo tramite por ahí. Ese no es el uso actual del coso. Y la arquitectura del software no está hecha para, por el momento, aceptar ese tipo de muestras o modificación, porque hacer una reestructuración realmente. El Statistical Analysis de Goodness of Fit, que lo tiene por ejemplo Islar, fue algo que intentamos hacer, pero desafortunadamente nos sobra el tiempo. Resulta ser un poco problemático porque existe todo tipo de problemas de fiteo. Si uno quiere meter una muestra, funciona, y uno mete otra muestra y no funciona. Entonces, asunto de probar y ver, y no tenemos el tiempo. Y otras métricas podrían ser agregadas, como el Blue Variant o el Square Ratio de la curva de estrés. Y eso es todo. Muy bien.